Muy bien. Buenas tardes. Empezamos hoy un ciclo que tiene que ver con la arquitectura moderna y que tiene también que ver mucho con la voluntad de esta academia de instalarse iba a decir mayoritariamente, no, de instalarse en la modernidad. Y quizá uno de las artes en la que la modernidad se ha expresado con más contundencia sea la arquitectura. Y dentro de la arquitectura, en dos tipologías de edificios muy claras y muy evidentes. Una, la industria, porque al perseguir la modernidad, una racionalidad, al intentar hacerlo con aquellos materiales que la propia industria producía, fundamentalmente el vidrio, el hormigón y el hierro, naturalmente la industria, en su afán de racionalidad, echó mano inmediatamente de los presupuestos de la arquitectura moderna. Y el otro campo, donde lo moderno y su arquitectura se desarrollaron con enorme rapidez y eficacia, es en el territorio de la vivienda. Lógicamente también, porque la vivienda era un producto masivo y la vivienda, a fin de cuentas, es la expresión del modo de habitar del hombre sobre la tierra, como decía Heidegger. Entonces decidimos que la vivienda, y claro, pero ¿qué vivienda? Podían ser dos tipos, la vivienda colectiva y la vivienda individual. Las dos tenían enormes atractivos. Bueno, decidimos que fuera la vivienda individual, porque seguramente en ella es donde las dosis de imaginación, de exploración formal, se hayan desarrollado más intensamente. Solo quedaba encontrar la persona adecuada para montar el ciclo y para articular toda la intencionalidad del mismo. Y buscamos y encontramos a la persona adecuada en Luz Paz, que es doctora y profesora ya perenne de la Escuela de la Arquitectura de La Coruña, perenne por el pasado y perenne por el futuro. Entonces os dejo con Luz, que explicará con detenimiento algo de los intríngulis de este ciclo y sobre todo nos deleitará a buen seguro nada menos que con la casa O'Gorman, donde habitaron a medias y de una manera muy singular Frida Kahlo y el pintor y muralista Rivera. Todos tuyos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Celestino. Muchas gracias a la Academia por acoger este ciclo y por haberme buscado y encontrado para de alguna manera montar un poco el panel que podía pues abordar este tema tan interesante de las casas modernas, que, como planteaba Celestino, su calidad arquitectónica, de eso ya se ha hablado mucho. Pero quizás la pertinencia, y así lo he entendido yo cuando Celestino me lo comentaba, la pertinencia hoy, en el siglo XXI, de hablar de las casas modernas, que en realidad son casas de hace 100 años, es decir, que lo de modernas en este sentido es el nombre, ¿no? Historiográfico que reciben, pero también la actitud, ¿no? Y pues la procedencia de un día como hoy iniciar un ciclo de este tipo, yo la veía sobre todo fundamentada, por supuesto, en mi interés en el conocimiento de estas casas, algunas de las cuales he tenido el gusto de poder visitar,
y también en el de abordar el ciclo desde una perspectiva contemporánea, de cómo estos espacios, citaba en el texto que introduce el ciclo la reciente situación que hemos vivido, esperemos habla un pasado, ¿no? Que nos hizo mirar de nuevo con una nueva perspectiva los espacios domésticos y que echando los ojos hacia atrás, pues eso, hace 100 años nos encontramos con propuestas que abordaban aspectos que han surgido, que se han puesto sobre la mesa como fundamentales y casi como reivindicando hoy en día esos presupuestos, ¿no? Como bueno, pues de la calidad de los espacios domésticos, la relación de los espacios interiores con los espacios exteriores, el correcto dimensionamiento y acondicionamiento de estos espacios, la comunión entre los espacios de vivir y los espacios de trabajar, temas de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Temas de higiene, ¿no? De salubridad, ¿no? Que parece que han saltado ahora como una gran novedad y, bueno, pues precisamente la tradición moderna se apoya en gran medida en esto, ¿no? Con lo cual, pues ese es el planteamiento. Y bueno, pues el panel con el que contamos, pues también quiero agradecer a todos y a todas que hayan aceptado esta invitación, porque, bueno, la verdad es que al final hemos conseguido además una variedad de temas en los que pues, cada uno de estos y de estas ponentes se sienten a gusto, van a hablar desde el conocimiento profundo, en muchos casos desde la propia experiencia de estos espacios, ¿no? Todos somos arquitectos, arquitectas, y esa es la perspectiva, ¿no? Desde la que vamos a abordar estos temas. Tengo que decir que para mí tiene un punto también de vértigo, ¿no? El abordar, bueno, pues hoy yo inicio el ciclo hablando sobre el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo como un ejemplo de estas casas modernas, una obra que se construye en el año 1932 en un México muy lejano, muy alejado de la modernidad ortodoxa y que tardó mucho tiempo en situarse sobre el mapa como una de las obras paradigmáticas de la modernidad. Y digo, tiene ese punto de vértigo y un poco de reto porque, bueno, pues me toca iniciar con un proyecto menos conocido, probablemente que otros más paradigmáticos de la arquitectura moderna, pero que voy a tratar de situar en paralelo, ¿no? A obras que se van a exponer aquí, pues como las paradigmáticas Villa Saboya o Tugendhat, que el arquitecto profesor José Manuel Casabella abordará ya en enero, o la Casa Robi de otro clásico, de otro maestro de la arquitectura como Wright, que será el profesor José Ramón Soraluce, que lo tratará. O ejemplos también del también reconocido maestro de una siguiente generación, como la obra de Álvara y Ainhoa Alto, La Villa Mairea, que Celestino será el que la presente el próximo día, el próximo martes, dentro de una semana. Y además de estas obras, digamos, de los maestros más reconocidos del movimiento moderno, pues hablamos de otras como la de hoy o la que va a abordar Fernando también en enero a través de la casa de Lina Bobardi en Sao Paulo, la casa de vidro. O el caso portugués, ¿no? Del movimiento moderno portugués, que Felipe Peña empezará a preparar después de su flamante discurso, seguro, el próximo sábado, y el ciclo finalizará, como no, con modernidad española, en este caso con un ejemplo también paradigmático como la Casa Ugalde de Coderch y Valls en Barcelona, y será Patricia Sabin y Enrique Blanco los que cerrarán este ciclo. También tiene un punto de vértigo y un tanto inquietante para mí porque yo he aprendido el movimiento moderno con Celestino. La mayor parte de los ponentes han sido profesores míos y la casa de la que voy a hablar la he visitado con Fernando Agrasar, o sea que pueden imaginarse que aquí hay un punto también de cierta inquietud
en estos aspectos. Acepto, por supuesto, sugerencias, pueden levantar la mano si lo consideran para aportar lo que así consideren. Bueno, pues iniciamos, si les parece, este recorrido. Un momento, porque esto tiene... ¿no? Vale. Este recorrido por la modernidad a través de esta casa, la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo en Ciudad de México, del arquitecto Juan O'Gorman. Como les decía al principio, se trata en este caso de una vivienda de la modernidad realmente contemporánea, coetánea a obras que entendemos como paradigmáticas del movimiento moderno, como por ejemplo pues, la Villa Saboya o la Casa Tugendhat de Mies van der Rohe. Ejemplos que han sido ampliamente publicados, que han sido los ejemplos paradigmáticos que se han utilizado en exposiciones, como la exposición del MoMA del año 1932, precisamente 1932, en Nueva York, a través de la que se define el estilo internacional y que de alguna manera pues han sentado las bases de lo que entendemos por movimiento moderno, ¿no? Y además específicamente en cuanto a vivienda. Sin embargo, no solamente en Europa se estaba produciendo este fenómeno de modernidad, sino que en un lugar tan alejado como en este caso Ciudad de México, en una posición además en su momento periférica en la ciudad, Juan O'Gorman estaba construyendo lo que se ha considerado la primera obra de la modernidad no solo en México, sino en Latinoamérica, que es la primera casa que se construye al lado de Diego Rivera y Frida Kahlo, que es una casa que lleva el nombre de su padre, Cecil O'Gorman, y que se construye en el año 1929. Para centrarnos en el ejemplo específico de la casa estudio de Rivera y de Frida Kahlo, en este caso, como bueno, siempre los clientes, las clientas que van a habitar estos espacios son determinantes, ¿no? En cualquier tipo de arquitectura, ¿no? Y mucho más pues, en un tema tan personal como es el tema de la vivienda. Sin embargo, hay las relaciones de algunos arquitectos de esta época de modernidad con sus clientes y sus clientas no siempre se producen de la misma manera, obviamente, ¿no? Es conocido el ejemplo de la casa Farnsworth sobre la relación entre Mies y la señora Farnsworth, ¿no? Que digamos que comienza en una gran comunión cuando la señora Farnsworth lo que está haciendo es facilitando que Mies haga su vivienda paradigmática, ¿no? Y que acaba muy mal cuando esa relación se rompe y la señora Farnsworth no se identifica con ese espacio propuesto, ¿no? En una posición prácticamente opuesta está el caso de Wright, ¿no? Que propone, pues cuando construye sus más de 100 viviendas en el estilo prairie, las prairie houses, cada una de ellas es distinta, ¿no? Una casa para cada cliente, dice, y trata, ¿no? Dentro de unas ideas base generales, adaptarse al modo de vida, las necesidades que tiene cada uno de sus clientes. Y en este caso, estos tres personajes, Frida Kahlo, Diego Rivera y Juan O'Gorman, los tres fotografiados en los espacios que vamos ahora a recorrer, son absolutamente determinantes los tres para entender esta propuesta. La relación personal que les une, bueno, probablemente sobre la vida de Frida Kahlo, la relación entre Frida y Diego es muy conocida, la relación personal, la relación artística, porque ha sido ampliamente publicada, novelada, llevada al cine.
probablemente menos la relación con Juan O'Gorman, con el arquitecto. Y Juan O'Gorman podría estar en esta fotografía. Esta fotografía es del año 1929, el año en el que los dos artistas se casan y participan en una marcha del Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios en Ciudad de México. Digo, Juan O'Gorman podría estar perfectamente en esta foto porque además de compartir amistad con ellos dos, especialmente con Frida, desde antes, nacen en el mismo barrio de México, en Coyoacán, y después comparten un tiempo en la escuela preparatoria, que es donde después también conocen a Diego Rivera cuando va a pintar un mural en el salón de actos de la escuela. Y los tres comparten también un compromiso político de izquierdas, revolucionario y muy ligado además a la ideología de la Revolución Rusa, lo que implica también no solamente un enfoque social y político, sino también con respecto al arte y la arquitectura. Comparten, especialmente Diego Rivera, y de una manera muy explícita, pero también los otros personajes, esta idea de la Revolución Rusa, del constructivismo ruso, de que el arte tiene que ser utilitario. El arte tiene que salir de los caballetes, la pintura deja de ser un objeto un objeto de museo, un objeto intocable, para pasar a ser un modo de acción, para pasar a ser algo que se acerca al pueblo, ¿no? Y esto va a ser fundamental en el entendimiento de la obra de estos artistas, pero también en el entendimiento de la obra arquitectónica de Juan O'Gorman. Tenemos que ser conscientes que en estos momentos, en el año 29, años 20, finales de los años 20, en México la idea de modernidad, y en el caso de O'Gorman, llevada expresamente y explícitamente a la arquitectura, la idea de modernidad, de la utilización de lo nuevo, las nuevas técnicas, va ligada, estos artistas así lo hacen, va ligada a una idea de progreso, a una idea de generar algo nuevo, que encaja muy bien con los propósitos de la Revolución Mexicana, año 1910, que está en la base también, ¿no?, de esta idea de crear una nueva arquitectura, de crear una nueva sociedad. Y el papel que juegan las nuevas técnicas, que juegan el arte, la arquitectura, en la generación de esa nueva sociedad es fundamental, y así lo entienden. En esta fotografía, que es una fotografía, la última fotografía tomada de Frida con vida, fallece en este año, en el 54, aquí sí aparecen los tres, aparece Frida, está Diego Rivera y O'Gorman, aquí abajo. Mantienen durante toda su vida ese compromiso político, ¿no? Y eso va a ser algo que debemos de considerar cuando hablamos de esas obras, aunque son obras primeras para entender la repercusión que tiene el vincularse a las nuevas técnicas, a la modernidad, no solamente como algo material, sino también con las implicaciones sociales. Para trazar el contexto de cómo surge una obra de estas características en Ciudad de México. En estos primeros años del siglo XX, las arquitecturas más novedosas, más innovadoras, sobre las que se están trabajando, este podría ser un buen ejemplo, ¿no? El Palacio de Bellas Artes, que es un edificio magnífico situado cerca del centro histórico de México, al lado de la Alameda, y es un edificio que comienza con un estilo más bien ecléctico, historicista, pero que acaba introduciendo elementos de Art Deco. Elementos de Art Deco que hablan de lo nuevo, pero que todavía no han dado el paso a las nuevas formas, ¿no?, a las formas que va a traer consigo el movimiento moderno. Es un edificio que se hace en varias fases, no es continuo, y además intervienen distintos arquitectos. Pero en cualquier caso, este edificio se termina en el año 30
Y en el año 30 tenemos que pensar que O'Gorman está trabajando ya en la casa que está al lado de la de estos artistas y que va a sentar las bases para la construcción de estas viviendas, ¿no? Para los arquitectos jóvenes que están estudiando en estos momentos, como Juan O'Gorman, como Juan Legorreta, por ejemplo, estas arquitecturas las llaman arquitecturas tradicionalistas, con desprecio. Son arquitecturas que no han dado el paso hacia lo nuevo. A propósito, magníficas arquitecturas, un espacio fantástico que si visitan México, por supuesto, es de visita obligada. Pero en estos momentos estos arquitectos que reciben el nombre también despreciativo por parte de esos otros tradicionalistas de funcionalistas rabiosos, porque quieren dar ese paso de gigantes y un tanto en el vacío, ¿no? En esos momentos, están más interesados en este otro tipo de arquitecturas. Este es un ejemplo, el Instituto de Higiene construido por José Villagrán en el año 1925, 5 años antes de que se termine Bellas Artes, y en el que es un edificio que ya no existe, pero en el que las poquitas imágenes que conservamos de él y las axonometrías vemos que empieza a haber ya formas más modernas, ¿no? Más limpias, sin ornamentación, más pegadas a las soluciones técnicas e ingenieriles, etcétera, que les interesan a estos jóvenes arquitectos, aunque no han dado todavía el paso. Por ejemplo, pues aparecen elementos compositivos de simetrías que ellos no van a adoptar. Pero este es un paso fundamental. De hecho, Villagrán va a ser uno de los profesores fundamentales en la formación de O'Gorman y de otros arquitectos jóvenes de esos momentos. Pero si hay algo que realmente influye a O'Gorman y nos va a servir claramente para entender en qué se apoya para construir esta arquitectura en Ciudad de México, es la publicación de Vers Architecture, hacia una arquitectura de Le Corbusier, un libro fundamental hoy en la historia de la arquitectura, pero en la progresión, el desarrollo de la arquitectura moderna en su momento, una Biblia para el desarrollo de estas nuevas ideas, y que se publica en París en el año 1923 y que llega a México un año más tarde. Sabemos, hay constancia de la lectura apasionada de Juan O'Gorman de estas consignas que Le Corbusier publica en este libro, en el que habla de arquitectura o revolución, por ejemplo. Con una intención, hoy sabemos, no es exactamente la misma concepción de la revolución que puede tener un arquitecto mexicano revolucionario del momento como O'Gorman, pero que O'Gorman entiende como una herramienta fundamental para la revolución, la arquitectura que se apoya en las innovaciones técnicas. Por eso ese vínculo tan directo entre lo que significa, lo que él llama también la arquitectura ingenieril, vinculada a las nuevas técnicas, y la capacidad de que eso permita hacer una verdadera revolución social. En este libro, Le Corbusier utiliza algunos proyectos propios como ejemplos de esa nueva arquitectura. Uno de ellos, en ese momento no construida ninguna de estas viviendas de la serie Citroën, unas viviendas que se apoyan en la construcción en hormigón armado, en la formalización de estos espacios modernos, en donde podemos ver el espacio en doble altura con la escalera helicoidal, etc. Y una apuesta radical por las nuevas técnicas. Y se publica una obra construida, esta sí, que es el taller, la casa taller del pintor, colega de Le Corbusier, Monsieur el señor Sanfin, con el que ha definido Le Corbusier el purismo a través de las exploraciones plásticas de vanguardia que comparten en París en esos años, y para el que construye esta casa taller en París, y que con las imágenes primeras que hemos visto
especialmente de la casa taller de Diego Rivera, parece que la alusión es absolutamente directa, ¿no? Pero no solamente a nivel formal, sino también conceptualmente. Al mismo tiempo, esto, Version Architecture, todas estas corrientes que llegan de Europa, estas corrientes renovadoras, caen en un México deseoso de promocionar su industrialización. Y además, bueno, pues a través de revistas como Tolteca, van a estar incitando al uso de esas nuevas técnicas, especialmente del hormigón armado, en la construcción. Y ahí es donde se sitúan estas primeras arquitecturas modernas, como por ejemplo las escuelas que el propio Gorman construye a continuación, en esos mismos años, pero a continuación de la construcción de las casas, como pues las escuelas primarias de bajo coste, que se unen a otros proyectos de vivienda mínima del propio Juan O'Gorman, en este caso no construidas, pero de otros colegas como Juan Legorreta, que trabajan en este mismo sentido. Y esto es una verdadera revolución. Los proyectos de Juan Legorreta se hacen consideraciones en la construcción de vivienda social sobre el rol de la mujer en el hogar, ¿no? Bueno, pues en paralelo a experiencias que conocemos hoy mejor, como por ejemplo los experimentos en los espacios para las cocinas de Margarete Schutelioski para Frankfurt, etc., ¿no? Es decir, que se está produciendo en este caso en México avances en el mundo de la arquitectura, pero con una clara implicación social, también en paralelo, ¿no? Prácticamente en paralelo. Pero la singularidad de México, la singularidad de la trayectoria histórica de México, hace que en esta modernidad tenemos que hablar de la cultura popular, como por qué esas propuestas de O'Gorman en realidad no son las propuestas de Le Corbusier, no son las propuestas de Gropius en Europa. Hay diferencias claras, hay singularidades que O'Gorman introduce en su obra, en un principio de una manera sutil, como vamos a ver en estos proyectos, y que después haremos un vistazo rápido de algunas obras posteriores con mucha intensidad, ¿no? Y que determinarán su arquitectura en paralelo a otros autores también mexicanos. Las artesanías populares, la vida popular, los mercados, el colorido. Estas son imágenes más recientes, pero probablemente muy similares a las que en esos momentos se podía ver en Día de Muertos en Coyoacán, la mezcla, ¿no?, de las religiones, en este caso las proyecciones de las calaveritas, las figuras relacionadas con el tema de muertos en una iglesia, o bueno, toda la simbología de estas, las catrinas, las calaveritas, que en este caso además se comen en celebración el Día de Muertos, y también la arquitectura. La arquitectura diferenciadora. Estamos hablando de un momento en el que la idea de crear una nación nueva, una sociedad nueva, una arquitectura nueva que necesita una identidad. Por una parte está prácticamente estamos hablando de una dualidad de opuestos. Por una parte, esa arquitectura internacional de los presupuestos de la modernidad europea, pero por otra, esta otra base, esta otra pata muy importante, en este caso en la arquitectura mexicana, que es la arquitectura prehispánica, porque es la gran diferenciadora, ¿no?, de la singularidad arquitectónica hacia la que mira, y que además tiene unos vínculos muy claros, muy directos con los materiales del lugar, pero también con la manera de sentarse en el lugar, la manera de relacionarse,
y que en estos momentos también se ponen en valor, ¿no? Y sobre todo esa relación con el paisaje. Pero también las pinturas murales de esas arquitecturas, en este caso mayas, que los arqueólogos han ido descubriendo y los restauradores sacando a superficie, ¿no? Con esos colores como el azul maya tan cargado de simbolismo y a la vez tan difícil de saber cómo se conseguía ese pigmento, ¿no? Hay cantidad de investigaciones sobre cómo se conseguía ese pigmento, que es de los que más ha durado y los que mejor se ha conservado en estas pinturas. Bien, considerando estos aspectos, que como digo, son en un principio, ¿no?, difíciles de conjugar, pero que son fundamentales para entender las bases de la obra sobre la que vamos a hablar, desde las premisas del movimiento internacional más ortodoxo hasta ese acercamiento a lo popular y ese acercamiento a lo histórico, a la arquitectura prehispánica. La arquitectura que O'Gorman va a proponer, como les decía, comienza con un acercamiento hacia lo más internacional y poco a poco se va a ir radicalizando más hacia la proximidad, ¿no?, hacia esa idea de crear una arquitectura nacional propia, identitaria, y conforme se va acercando a eso, más se va alejando de esas propuestas de modernidad. Por situarnos en la Ciudad de México y además, bueno, pues animándoles a que si visitan México, animándoles a que visiten México y si visitan México que hagan una visita a estas obras de las que estamos hablando hoy. Antes me refería al Palacio de Bellas Artes, que está situado aquí al lado de la Alameda. Este es el Zócalo, el casco histórico y la grandísima extensión de la ciudad, una ciudad que hoy tiene unos 9 millones de habitantes y que en estos momentos, esta zona de aquí, que es la colonia de San Ángel, que es donde está situado las casas estudio, en estos momentos esta zona era una zona ya consolidada, pero situada hacia las afueras de la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que toda la construcción del campus universitario de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se realizó a partir de los años 40 y se construye hacia el sur de México, ¿no? Continúa por aquí hoy en día ya todas estas zonas absolutamente consolidadas. Y esta zona de San Ángel muy próxima a el barrio de Coyoacán, que es donde está situada la Casa Azul de Frida, de la que hablaré brevemente también, un poco por situar también los contextos y las vivencias de estos espacios. Haciendo un zoom, nos acercamos a la colonia de San Ángel y la casa museo, hoy museo, la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, digo hoy museo, hoy está musealizada, en los años 90 se ha restaurado y es propiedad pública, con lo cual, bueno, pues se ha musealizado y, como decía, les invito a que, les animo a que hagan esta visita. Vamos a hablar del conjunto de la intervención. La primera parte donde se inicia esto es esta pequeña pieza de aquí, que es la que se considera que es la primera obra de arquitectura latinoamericana, de arquitectura moderna latinoamericana. El ambiente en San Ángel es fundamentalmente de calles con arquitectura colonial. Tenía en su momento, tiene hoy una gran actividad de mercado, de vida en la calle. Y aquí es donde se sitúa este conjunto de intervenciones de O'Gorman. Acercándonos, como haciendo esta visita, lo primero que nos encontramos es este vallado de cactus, que es parte de la intervención que se realiza
cuando O'Gorman construye las casas estudio de Frida y Diego. En un primer momento, para situar la construcción de esta primera pieza, tenemos que pensar que lo que nos encontramos aquí es una parcela completamente vacía, con dos plataformas en pendiente, y que enfrente lo que había era esta hacienda que en el momento en el que O'Gorman inicia esta intervención está convertida en hotel y consigue comprar esa parcela de enfrente que estaba formalizada en esas dos plataformas porque eran dos canchas de tenis. La consigue a buen precio y lo que plantea es la construcción de esta vivienda mínima. Una vivienda mínima que efectivamente se conoce como la casa Cecil O'Gorman, con el nombre del padre, pero en realidad es una casa que no fue un encargo del padre. En realidad no es un encargo, es una propuesta que Juan O'Gorman se propone hacer como un ejercicio experimental para llevar a cabo una casa sin un cliente, porque tampoco está pensada para él mismo, sino como una especie de demostración de cómo tiene que ser una vivienda moderna, ¿no? Y este es el planteamiento. Estos planos, un tanto confusos, pero son los que se usan para pedir la licencia municipal, reflejan que el nombre de Cecil fue borrado. O sea, fue sobrescrito, ¿no?, sobre algo que se ha borrado, porque en un principio había puesto su nombre. Pero O'Gorman no había acabado la carrera, era un estudiante en estos momentos, con lo cual al final decide pedir la licencia a nombre del padre y firma el proyecto, pero tiene que firmarle un compañero también, ¿no?, un compañero que ya puede ejercer, y ahí aparece la firma. Y esta es la propuesta. Aquí lo que ven es el primer edificio de arquitectura moderna en Latinoamérica. Esta pequeña casa de 11 por 8 metros, en donde lo que O'Gorman estaba planteando es una casa estudio también con un espacio muy importante, el más importante de la construcción, dedicado no a espacio doméstico, sino a espacio de trabajo. Las referencias a la arquitectura de Le Corbusier, las referencias muy directas al estudio de Saint-Fan, aparecen en este proyecto. En la planta baja, la construcción levantada sobre los pilotis corbusierianos, la utilización de la técnica del hormigón armado, la construcción visible, explícita de esa arquitectura, en la base propiamente de esa arquitectura, los materiales vistos, los grandes paños de vidrio con una estructura metálica que tratan de dar forma casi como si fuese una caja completa de vidrio, ¿no?, ese espacio de estudio, y sobre todo el planteamiento de que en ese estudio, en esta casa que podemos asimilar a la idea de Le Corbusier de la vivienda como una máquina para habitar, donde se resuelve estrictamente de una forma funcional cómo se habitan estos espacios, la zona que se dedica al trabajo, es un trabajo, se supone un trabajo artístico, ¿no? O'Gorman, aparte de arquitecto, también es pintor y se forma como tal. Ese trabajo artístico es un trabajo también de producción, porque recordemos que el arte no es un arte, lo que él llama arte artístico o arte utilitario, es un arte utilitario, con lo cual esa máquina para habitar acoge ese espacio en donde se produce, pero se produce pues al modo en que los rusos, como por ejemplo Lissitzky, se autorretrata como el constructor, ¿no?, el artista que forma parte del proletariado, ¿no?, productor de la sociedad, ¿no?, tiene un papel activo. Esta casa, taller, pues tiene una parte que se levanta sobre pilotis y una escalera helicoidal que efectivamente nos recuerda directamente también a la del estudio de Saint-Fan, y en donde los espacios se dimensionan, los espacios de servicio se dimensionan al mínimo, en la planta baja, la cocina, un pequeño aseo y un gran estar,
y en la planta alta el espacio principal va a ser ese estudio y los espacios de dormir y los aseos también dimensionados al mínimo. Si entramos a hacer un recorrido por esta vivienda, hoy en día no nos sorprende especialmente, pues ni los materiales que se utilizan, estamos más acostumbrados a ver este tipo de ejecución constructiva en los espacios domésticos, pero en estos momentos tenemos que ser conscientes del contexto en el que estamos. Estos tubos metálicos para la ejecución de las escaleras ejecutadas en hormigón, utiliza pavimentos, en este caso en madera, pero con tintes aplicados en un tratamiento industrializado, utiliza linóleo en el suelo también de algún espacio de este edificio, y la construcción es, como se puede ver, fundamentalmente de hormigón armado con todas las piezas estructurales vistas, ¿no? Aquí se puede ver, ¿no? Este es el espacio, como las fotografías se corresponden ya pues, con este espacio musealizado, pues aparecen algunos elementos por ahí que tienen que ver más con el proyecto expositivo, pero la recuperación se ha hecho de una manera muy fidedigna al original, y vemos, por ejemplo, que las instalaciones, pues los cables, la electricidad, todo aparece también visto, no se oculta nada, la sinceridad constructiva es una de las máximas de este proyecto. En esta bonita imagen de época vemos cómo ese muro de vidrio se repliega y ese espacio interior se convierte en un espacio prácticamente exterior en su totalidad, ¿no? Y también la propia materialidad de ese muro de vidrio que permite entender esto como una caja, ¿no? Y eso es posible gracias a las nuevas técnicas constructivas. Comentaba Celestino al principio, relacionado con la modernidad, dos temas fundamentales: la industria y la vivienda. En este caso, industria y vivienda van de la mano. Aquí le he puesto, ¿no?, la referencia directa a esa construcción, a esa propuesta de Le Corbusier. Y aquí, bueno, pues además esta imagen se publica en el libro de Le Corbusier, en versión architective, y las alusiones parecen directas, pero también a otras modernidades también hoy muy conocidas y más publicadas también en esa época, como las casas para los maestros de Bauhaus, hechas por Walter Gropius en el año 26, y en las que también la industrialización para la construcción de estos espacios domésticos es una de las claves, las instalaciones vistas, la mecanización de las aperturas de estos grandes paños de vidrio, etcétera, son temas comunes, son temas compartidos. En O'Gorman es difícil hablar de un único aspecto, ¿no? Sería fácil decir que pues esta vivienda responde de manera muy clara, cosa que es cierta, ¿no?, a esas premisas de la modernidad más ortodoxa, pero hay otras capas, ¿no? Y estas otras capas tienen que ver, pues, con la propia personalidad del arquitecto artista, como él se ve y su obra así también refleja, su obra a lo largo de los años, y también con la singularidad del contexto mexicano, ¿no? Por ejemplo, en estas dos imágenes en las que se ve la construcción de la casa, por una parte, en la que parece casi como un almacén propio de la industria, ¿no?, a través de ese alzado, y sin embargo esta fachada está singularizada con la firma del artista, Juan O'Gorman, año 1931, ha puesto, ¿no?, como si ese gran paño, que en principio parece, ¿no?, un paño desnudo, aunque se ha aplicado un color propio de las construcciones tradicionales mexicanas, ese paño, que parece un paño sin especial interés, ha sido firmado, como si de un mural se tratase. El arte forma parte también de la arquitectura. A veces es difícil distinguir, y especialmente en O'Gorman, dónde acaba una pieza artística o dónde
se produce esa interacción entre la arquitectura y el arte, cómo separarlas, ¿no? En esta misma casa, cuando estaban haciendo la restauración, pues descubrieron que en el muro del espacio del salón, en la planta baja, se veían los restos de un mural que cuando O'Gorman vende la casa se lleva consigo, ¿no? Difícilmente, ¿no? Se puede retirar una pintura de este tipo, pero así lo hace, ¿no? Sobre un lienzo, pero quedan los restos de ese mural que él mismo pinta en ese espacio. Se dice que, claro, aquí para la construcción de este edificio, de esta casa, pues era una casa para el padre, pero en realidad no era una casa para el padre, era para sí mismo, pero tampoco era para sí mismo. Y la explicación más plausible de lo que se ha especulado, porque sobre esto no hay una constancia clara, es que en realidad su primera intención desde el principio era poder mostrar la casa y que esto sirviese como un ejemplo de lo que él podía hacer, ¿no? De lo que él quería hacer, y especialmente a sus amigos artistas. Y Diego Rivera fue el que visitó esta vivienda con O'Gorman, quedó maravillado, encantado con la modernidad de esos espacios, y llegaron al acuerdo de que O'Gorman le vendería ese trozo de parcela que quedaba libre al precio de coste si le encargaba el proyecto y si se ponían manos a la obra, ¿no? A hacer las casas estudio para Diego Rivera y para Frida, que se habían casado recientemente. Y de ahí sale pues esta magnífica pieza que se acaba de construir un par de años más tarde que la primera, de Cecil O'Gorman, y que en estas imágenes vemos con esa rotundidad moderna, ¿no? De abstracción máxima, y en donde también esta arquitectura de vivienda se aproxima al mundo de la industria, ¿no? Son fotografías hechas por el padre de Frida, el padre de Frida, Guillermo Kahlo, era fotógrafo. Cuando llega a México desde Alemania le encargan fotografiar el patrimonio arquitectónico mexicano, y hay gran cantidad de imágenes de patrimonio mexicano de distintas épocas que conocemos gracias a las fotografías que hace este señor, y fotografía también, sobre todo en los momentos iniciales de la obra. Hay incluso fotografías suyas del proceso de obra de estas piezas, ¿no? Y O'Gorman construye para él, a petición de Frida, un pequeño volumen, que veremos después mejor, es esta pieza que aparece aquí a la derecha, en esta fotografía hecha por él, que es un estudio de fotografía. Bien, los primeros croquis del estudio, del proyecto para el estudio de Diego Rivera, no pueden ser más explícitos de los vínculos con el mundo de la industria, ¿no? Las cubiertas en diente de sierra, propias de la industria, y que, de nuevo, el referente claro es la arquitectura de Le Corbusier, y que además, en este caso, de una manera absolutamente explícita, convierten el taller del artista en una fábrica de producción, ¿no? También los juegos plásticos de los volúmenes construidos en hormigón. En este caso, bueno, pues la escalera que habíamos visto en la primera casa se reversiona en estas otras, especialmente en esta tan atractiva, ¿no? Y tan plástica, que comunica directamente la planta baja. El acceso hace un acceso directo, digamos, genera un acceso directo, como pasa en el estudio de Cecil O'Gorman, desde la parcela hasta el estudio. Digamos que la explicación de este proyecto se puede hacer básicamente a través de la función, de nuevo, ¿no? Ese funcionalismo radical que O'Gorman además
dice, ¿no?, que estos proyectos se explican única y exclusivamente desde la función, ¿no?, lo que le aproximan pues, arquitectos como Walter Gropius en Europa, o incluso de una forma muy casi literal a planteamientos de Hannes Meyer, ¿no? Pues curiosamente un arquitecto que acaba exiliándose en México años más tarde y que desde estas posiciones como O'Gorman también va a entrar en contacto con la cultura mexicana, ¿no? Y también la va a introducir de alguna manera en sus proyectos. Pero también, aparte del funcionalismo, también con una idea que también O'Gorman hace explícita, que llama el pobrismo arquitectónico. Estas viviendas, que realmente en el fondo son para una élite intelectual, es una vivienda que está pensada con una mentalidad de vivienda para obrero, ¿no? Las viviendas independientemente de la condición económica o de la condición social de sus usuarios, van a ser iguales. No es algo que digamos no se plantea, ¿no?, de una manera diferente. Y O'Gorman quiere hacer explícito este planteamiento. Con lo cual también trabaja con dimensiones mínimas de las zonas de servicios y en este caso el espacio protagonista es el estudio de Diego Rivera, porque el estudio de Frida Kahlo y la casa de Frida Kahlo tienen unas dimensiones mucho menores, ¿no? La casa de Frida Kahlo tiene 6 metros de ancho, para que se hagan idea. Esos espacios aparte son muy difíciles de fotografiar, verán en las fotografías que presento, que son difíciles de aprehender, ¿no?, a través del objetivo. Son espacios realmente muy reducidos. Y eso pasa con todos los espacios también de la vivienda de Diego Rivera, no en el caso del estudio, que tiene una dimensión considerable y además protagoniza en realidad todo el conjunto, ¿no? El planteamiento, como ven, unos volúmenes prismáticos tremendamente abstractos y la utilización fundamentalmente de elementos provenientes del mundo de la industria. Estas dos viviendas, que en un principio son totalmente independientes y que se unen a través de la terraza, ¿no?, la utilización de la terraza como otro espacio, algo también propio de la modernidad europea, ¿no?, especialmente de la obra y de las propuestas de Le Corbusier. Entremos a echar un ojo al estudio primero de Diego Rivera. Subimos por las escaleras, entramos en un espacio bastante recogido, de pequeña altura, con un muro curvo, y de repente entramos en este espacio magnífico de producción efectivamente industrial, que es el estudio, en donde hoy vemos, tenemos que, para ver ese pobrismo arquitectónico, tenemos que retirar todos estos objetos, ¿no?, que forman parte de la vida artística y biográfica de Diego Rivera. Realmente es un espacio que podría ser de un espacio industrial, ¿no? Observen que las instalaciones también están vistas, los cables de la electricidad, todo lo que cuelga de las luminarias, la estructura también está claramente identificada, y en este caso no utiliza una solución exactamente igual a la utilizada en la primera vivienda en cuanto a la estructura, porque aquí también se podría hacer una lectura en clave de construcciones experimentales, ¿no?, cómo O'Gorman va aprendiendo de unas construcciones y cómo va aplicando distintas soluciones en las siguientes, como es, por ejemplo, en el caso de las losas. En el primer caso utilizaba losas continuas de hormigón y en este caso las ha aligerado con estas estructuras casetonadas con rellenos de ladrillo. En realidad es un ladrillo como un barro bastante denso, que además tiene propiedades térmicas. Y aquí se convierte, ¿no?, este espacio en una plataforma para esa vida popular, ¿no?
donde quizás en el estudio de Diego Rivera, el imaginar cómo entra la vida de los mercados, la vida de la cultura popular, de las celebraciones, pues aparece cuando aparecen precisamente estos referentes, ¿no? Que en este caso vemos la fotografía del museo, pero si vemos imágenes de la época del uso de Diego Rivera, veremos que son muy similares, ¿no? Los judas conviven con catrinas, conviven con objetos de la cultura popular, etc. El propio estudio sirve como escenario para el retrato, en este caso, de Lucila y los judas. Se llama este cuadro de Rivera. Diego Rivera, desde que llega a la casa, que comienzan a habitarlas en el año 34, porque cuando se construyen, Diego y Frida estaban en Detroit. Diego tenía encargos para hacer murales en distintas ciudades americanas, y cuando regresan a México en el año 34 se van a vivir a estas casas. Y Diego Rivera desde ese momento va a utilizar este estudio, y de hecho cuando fallece está viviendo en esta casa. No así Frida, que va a ocuparla temporalmente, y bueno, pues saben de la relación tormentosa que hace que, bueno, pues que en determinados momentos esté en esta casa, pero en la mayor parte del tiempo va a estar en la Casa Azul de Coyoacán, que es la casa familiar. Es interesante recorrer estos espacios con esa clave de dualidad de lo moderno y lo tradicional, porque hacia cualquier lugar que uno mire se va a encontrar, ¿no?, esas dualidades. Los espacios de servicio, dimensionados al mínimo, con piezas absolutamente industrializadas, con además un carácter pobre, ¿no?, nada ostentoso. El dormitorio de Diego Rivera, dimensionado al mínimo, y casi como un espacio casi residual, ¿no?, frente a ese otro espacio maravilloso del taller, o este otro espacio maravilloso que son las terrazas, y es donde están las dos casas conectadas, ¿no? Terrazas en las que las barandillas de nuevo aparecen como un referente claro de esa apuesta por la industrialización, en donde aparecen los depósitos de agua como un elemento casi escultórico, en donde el elemento y la materialidad, pero también la formalización de la industria aparece con absoluta rotundidad, ¿no? Algo muy moderno, pero especialmente muy contemporáneo. Las instalaciones vistas, lo veíamos con los cableados, con los interruptores, pero con la recogida de aguas, con la recogida de basuras, incluso en esta casa. Esos son elementos protagonistas de estos espacios, ¿no? Y las escaleras, las distintas escaleras que aparecen en todo el conjunto, y que podríamos hacer casi una conferencia, una charla únicamente con las escaleras, estas que conectan el estudio de Frida con su terraza, unas escaleras en voladizo, en hormigón armado. Pues son también, ¿no?, una singularidad con respecto a las otras helicoidales que hemos visto ya en 2 ocasiones. Estos elementos, que como les decía son recuperados, pero son unas réplicas de los originales, en este caso la recogida de basura de la cocina de la casa de Frida. Nos adentramos en la casa de Frida a través de, podemos subir por estas escaleras, o podemos meternos en la planta baja, que también está aparte sobre pilotis, y con estos espacios, pequeños espacios de vestíbulo y servicio en el acceso. Vamos subiendo por estos espacios menores y llegamos a su estudio. Más pequeño, más en clave o Sanfán, quizás, que el de Diego,
La cocina también dimensionada al mínimo. En la casa de Diego Rivera también había una cocinita pequeña, tengo que decir, aunque la cocina más grande, que es enana, estaba en la casa de Frida. Como Frida prácticamente no ocupó este lugar, la utilizaban como casa de invitados. Esta es una imagen de uno de los espacios de la casa de Frida en su momento, ¿no? Con mobiliario. Hoy en día el espacio es difícil de entender sin las piezas originales. Y este es el estudio que Frida le pide a O'Gorman que haga como estudio fotográfico para su padre. Una pieza pequeñita que se pinta del mismo color que su casa. Los colores aluden a los colores tradicionales de pinturas pues de esa época prehispánica, y el azul de la casa de Frida, además con connotaciones que ella explica, connotaciones espirituales, ¿no? De alejar malas vibras, etc., ¿no? Y con todo ese componente además simbólico que tiene de apego a la tradición. Y este conjunto de modernidad, cuando toca el suelo, se encuentra con el territorio, en realidad un territorio construido en este caso, pero que alude a también las construcciones tradicionales mexicanas, con lo cual siempre estamos hablando, ¿no?, de esos dos aspectos en O'Gorman. Los espacios de Frida, como decía, se entienden mejor en la casa que la familia de ella tiene en Coyoacán y que ella va a habitar habitualmente. Se trata de una casa colonial, pero ella, cuando pasa más tiempo en esta vivienda, lo que hace es que la pinta de azul, como la otra. Esta era una casa que estaba pintada de blanco y la transforma, digamos, a partir de la aplicación de este color. Y ella misma dibuja este plano, ¿no? Es un plano, no se sabe exactamente en qué momento, no está datado, pero en el que ella explica cómo está conformada esa casa, ¿no?, la Casa Azul de Coyoacán, y en donde lo que podemos ver es sobre todo alusiones a una vida del día a día, muy vinculada a una vida muy vinculada al patio, a la naturaleza, en este caso, y sabemos además por la biografía de Frida, muy vinculada a la utilización del jardín, y en donde también se van haciendo una serie de obras en las que también participa O'Gorman en un determinado momento, y que se dejan de lado esos aspectos más de modernidad y se van acercando más a los aspectos más propios de la tradición mexicana. Este es el estudio de Frida que también está musealizado, ¿no?, y que pueden visitar y contrastar con las otras arquitecturas. Por hacer un recorrido muy rápido de esa evolución de la arquitectura de O'Gorman, como decía, que va desde lo más moderno, acercándose hacia lo más tradicional, pero sin abandonar esa perspectiva moderna, desde luego. La colaboración que O'Gorman hace en la construcción de la Biblioteca Central de la UNAM se centra en la construcción de los murales que envuelven esa arquitectura, que conforman esa arquitectura. Si hacemos un ejercicio de abstracción, la Biblioteca de la UNAM en realidad son dos volúmenes absolutamente modernos, claros, abstractos, ¿no?, una base y una torre encima, ¿no? Es un clásico de un edificio, de edificios modernos, ¿no? Podremos encontrar cantidad de ejemplos a lo largo del siglo XX y en ubicaciones muy distintas. Sin embargo, en este caso, esa comunión entre el arte y la arquitectura, ese arte utilitario que O'Gorman propugna, y en donde con esos murales lo que hace es una composición de la historia de México, va a hacer que va, digamos, acercando cada vez más a la arquitectura de O'Gorman a este tipo de
de propuestas más ligadas a la tradición, más ligadas al paisaje, etcétera, ¿no? Otra colaboración que hace es con el propio Diego Rivera en la construcción de su museo en Coyoacán, o su vivienda, la casa de Juan O'Gorman en San Jerónimo, que es una especie de cueva, ¿no? Y de hecho se llama la casa cueva, se llamaba porque fue demolida, y en donde pues la transformación, si comparamos esta casa con la primera, es realmente radical, ¿no? Aunque no tanto. Si hacemos un análisis un poco más profundo, veremos que hay muchos aspectos de esa primera modernidad que han pasado a este enfoque más wrightiano, ¿no? De la mirada hacia Le Corbusier con mucha claridad y de una manera muy directa. Ahora, a finales de los años 40, en el caso de O'Gorman, se dirige, y además de forma explícita, como lo hace en el caso de Le Corbusier, que cita qué es lo que le interesa, lo que está mirando sin ningún tipo de complejo, ahora mira hacia la arquitectura orgánica de Wright, que podemos en muchos aspectos, ¿no?, vincular a estas últimas propuestas, que sin embargo se puede hacer una lectura de continuidad, ¿no?, de esas bases de modernidad en este otro acercamiento más hacia hacia lo popular, hacia lo tradicional y hacia el paisaje. Un acercamiento que sigue un camino paralelo a otras manifestaciones artísticas en otros autores y autoras mexicanas, ¿no? La propia Frida. La propia Frida, una de sus creaciones más interesantes es su propio personaje, ¿no? Y aquí podemos ver cómo a través del tiempo va cambiando su manera de vestir. La vemos siendo estudiante, a continuación la vemos en el año 29 en esa manifestación vestida casi de bolchevique rusa, ¿no? Y cómo va transformando también su personaje en un acercamiento más hacia lo popular y lo tradicional. Para finalizar, para disfrutar de estos espacios, les recomiendo echar un ojo a la película, a Frida, que probablemente hayan visto, en la que algunos de estas secuencias, de la película, se ruedan en estas viviendas, ¿no? Hay unas imágenes estupendas de algunos de estos espacios. No se ve con gran calidad, pero sirva como propósito, ¿no?, de ver cómo estos espacios que hoy visitamos, pues con ese punto musealizado tremendamente interesante, muy bien recuperadas, pero en donde parece, ¿no?, que ese acercamiento de estos personajes fundamentales habitando estos espacios dota a estos edificios de una vida que obviamente no solo podemos imaginar hoy, ¿no? Ahí vemos a Frida, en este caso, bueno, Salma, con los Judas de Diego, cuando con los niños en la terraza, los avatares de la relación entre ambos y el uso, ¿no?, de estos espacios, dando vida a esa modernidad que O'Gorman inaugura en América Latina. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luz, porque el esfuerzo por hacernos comprender y por traer aquí el cúmulo de problemas con el que se enfrentaron estas arquitecturas, y en el caso de O'Gorman, pues es enorme, en fin, es muy de agradecer. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, buenas tardes. Hola. Dos puntos que me han chocado especialmente. Uno es que dos personas artistas, entiendo que con una sensibilidad especial,
que les haya gustado la casa tipo totalmente industrial. Para mí estéticamente me choca, ¿no? O sea, que son cosas totalmente contrapuestas. Y lo otro es que no he entendido cómo ellos, que aparentemente convivían, tenían dos casas separadas, con habitaciones separadas, cocinas separadas, cines separados. Que también es una cosa paradójica. Sí. Bueno, con respecto a esto, bueno, es el reflejo de la vida moderna, ¿no? Es en este caso, pues una manera de vivir. La relación que ellos mantenían, bueno, es bastante conocida, ¿no? En este caso, con respecto a la arquitectura, a las viviendas que O'Gorman plantea para ellos, pues lo que hace es reflejar esos modos de vida, ¿no? Fue el año pasado, ¿no? Cuando hablamos aquí de la Bauhaus, de las arquitectas, sí, efectivamente, que estaban alrededor de Bauhaus, y uno de los ejemplos de los que yo hablé fue de la casa de Eileen Gray, no sé si conoce, en la Costa Azul. Y que uno de los, bueno, aparte de otros aspectos, pero uno de los aspectos más interesantes que planteaba era un modo de vida moderno, ¿no? Y un modo de vida moderno pues que no entraba dentro de los cánones de la estructura habitual, convencional, del tipo de vivienda que se estaba haciendo hasta esos momentos, ¿no? Y en el caso de O'Gorman da una respuesta, trata de dar una respuesta funcionalista estricta, es decir, que los espacios son de esta manera porque funcionan exactamente de esta manera, ¿no? Pero a un modo de vida moderna que no es el habitual, el convencional o el que responde a pues a una tipología, entiendo, más de familia tradicional o sí. Eso es así, pero no es el único caso y además todo lo contrario, ¿no? Tiene precisamente también ese interés de plantear otros modos de vida que se salen de lo habitual. Entiendo que le extraña por eso, ¿no? Claro, pero por ejemplo, vamos a ver, por citar un ejemplo que creo que es muy claro, cuando Frank Lloyd Wright plantea viviendas a principios del siglo XX, lo citaba antes con el estilo Prairie, si vemos esas viviendas que se construyen en Chicago, primeros años del siglo XX, y vemos las viviendas que plantea en los años 30, después del gran crack del año 29, es el mismo arquitecto, ¿no? Y plantea otras viviendas que son las que conocemos como las Usonian, y identificamos claramente modos de vida distintos, ¿no? Por ejemplo, pues las primeras son para clientes que tienen un nivel económico superior al que tienen los de a partir del crack del 29 se plantea, no se trata de tener más o menos dinero, ¿no? Pero la crisis pone en cuestión las inversiones, con lo cual los modos de vida también cambian. Entonces vemos las viviendas primeras en las que vemos, pues, por ejemplo, habitaciones para el servicio en la casa. En esas otras viviendas, en las Usonian, no hay gente trabajando en la casa, es la propia familia la que desarrolla, ¿no? los trabajos del hogar. La manera en cómo se formalizan esos espacios, por ejemplo la cocina en una y en otra, es totalmente distinta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos relacionamos de otra manera. Obviamente son mucho más modernas y más acercándose al mundo contemporáneo las Usonian que las anteriores, ¿no? Quiero decir que la arquitectura, y especialmente cuando hay un propósito de responder a la función en los ámbitos domésticos, pues también va planteando modelos de vivienda que son alternativos o son menos convencionales, ¿no? Y en el caso de estos dos artistas, bueno, pues parece que encajó
encajaron voluntades, ¿no? O digamos estaban dispuestos también a lo mejor a participar de ese experimento, ¿no? Que al fin y al cabo estas propuestas, las propuestas de O'Gorman en estas 3 viviendas son claramente experimentales, ¿no? Son nuevas, es una apuesta por algo desconocido, ¿no? Y que desde luego pues sí tiene ese punto de innovación. Y se refería, ¿no?, también a la estética que le sorprende, ¿no?, que le hubiese gustado a alguien aquello. Sí, bueno, supongo que en esos momentos esa sería la opinión más habitual, pero visto desde nuestra perspectiva, hoy no puede sorprendernos, porque ya el tiempo ha pasado, ha dado perspectiva de que estas propuestas estaban dando un salto de gigante hacia la modernidad, ¿no? Pero ya no solo hacia lo contemporáneo, hacia el avance, hacia el introducir el mundo de la industria como base para desarrollar estos edificios, desde luego ha sido un paso fundamental, ¿no? Imaginémonos, si esto no hubiese pasado, si no hubiésemos tenido estas propuestas modernas, ¿cómo estaríamos construyendo hoy? ¿No? Estaríamos, sí. Yo, por ejemplo, intento comparar con un loft actual que han hecho en una fábrica, ¿no? Sí. Es totalmente diferente. O sea, siempre como, digamos, como más visible, más tierno, más estético, no sé, ¿me entiendes? O sea, un loft hecho hoy en una fábrica no tiene ese aspecto, para mí es incluso antiestético, ¿no? En muchas cosas, es como duro, frío, no sé, lo veo totalmente frío, ¿no? Ajá. Para vivir allí, aunque sea, que entiendo que sea de casa-taller, pero no entiendo la forma en que ellos podían vivir ahí. Sí, bueno, bueno, frío no es, México no es frío en nada, entonces, bueno, hay que entender también, ¿no? Que sí, lo entiendo, sí, a lo que se refiere, pero, claro, vamos a ver, yo creo que esto solo podría entenderlo con la experiencia del espacio. Cuando estos espacios que sí, efectivamente, yo decía en un determinado momento, centrándome en el espacio más protagonista, el taller de Diego Rivera, ¿no? Y decía, bueno, nos abstraemos de todos estos objetos que aparecen colonizando, ¿no?, y dando vida al espacio, y realmente lo que tenemos es pues un espacio industrial, ¿no? Podría ser, ¿no? Es un taller, sí, efectivamente, pero es una arquitectura que de alguna manera actúa como una plataforma en la que la vida viene dada es como un soporte, ¿no?, para que todos estos objetos, toda esa creatividad, cuando realmente estos espacios tienen más interés es cuando se ven habitados, ¿no? Entonces yo puedo entender y puedo incluso compartir esa sensación quizás como de frialdad del espacio en sí, entendido como una propuesta material, ¿no? Esto es de hormigón, se ve el hormigón visto, pero cuando se habitan esos espacios es cuando realmente tienen sentido, ¿no? Es una arquitectura que no se puede interpretar, no se puede entender como una arquitectura, como otras arquitecturas tradicionales, ¿no? Pero yo le invito a que visite obras de arquitectura moderna. Piense usted en la relación de ese espacio de trabajo, de vida, porque era el espacio de vida, por eso los dormitorios son tan pequeñitos, por eso la cocina es tan enana, porque realmente la vida se produce en ese espacio en donde el arte y la vida es lo mismo, ¿no? La mayor parte del tiempo se pasa en ese taller porque se está trabajando y es donde se recibe a los amigos y los amigos son también artistas, están también produciendo. Imagínese, piense en la relación, por ejemplo, de ese espacio con el arbolado que hay en la parcela, ¿no? Con esa vegetación que prácticamente entra dentro del espacio de taller, ¿no? O nos piense pues, en
el solarium que tiene que ser el subir a las terrazas, ¿no? Y poder disfrutar de las terrazas en vez de tener una cubierta inclinada, que es innecesaria, en este caso además absolutamente en esa climatología, ¿no? Y que se ha sumado un espacio de calidad, de disfrute, de interior-exterior de estos espacios. Imagínese usted pasando el confinamiento en una de estas viviendas. No sé, yo le animo a que visite obra moderna. Sí, primero y después. Adelante. A mí Adelante. lo que me produce más interrogación de este tipo de arquitectura y me angustia es la cantidad de escaleritas. Las escaleritas en una mujer como Frida Kahlo. Esa escalerita que va de su estudio a la terracita, es derechita, sin pasamanos. Y digo yo, la función de la escalerita, de la profusión de escaleras, eso es estética, ganar espacio, porque por supuesto no es práctico en la vida de esas personas. Todo lo veo práctico, menos las escaleritas. Sí. Sí, no está mal, no está mal. Mira, ya sé que el ejemplo no puede ser muy vasto. Me recuerda esas casas de aldea que para subir al piso de arriba ponen la escalerita afuera, lloviendo a cántaros. Ajá. Sí. Y lo hacen, en ese caso, para ganar espacio. Ponen la escalerita afuera, Sí. así ganan espacio. Bueno. Pero la cantidad de escaleritas... Sí. Todas las casas, las tres, realmente tienen escalera interior y la escalera exterior es una alternativa para entrar directamente, ¿no? En el caso de la casa de Diego Rivera, para subir directamente al estudio, que era por donde subía la gente que le visitaba. Y en el caso de la de Frida, la que hay exterior es para ella salir de la terraza, Sí. o sea, de su estudio a la terraza. Es estrechita, casi no tiene 1 metro, Sí. sin barandilla, es decir, que iba volando. No, tiene barandilla, Y tiene acá barandilla. volaba. Tiene barandilla, tiene un tubo para subir. De todas formas, también tenemos que ser conscientes que los estándares de accesibilidad de los que hoy somos conscientes y hoy, aparte de que demandamos, son obligatorios por ley, hoy cuando hacemos un proyecto tenemos que considerar directamente, no es opinable, ¿no? Los estándares mínimos de accesibilidad, tenemos que tener en cuenta que eso es una consideración bastante reciente. Entonces, en estos momentos, pues una propuesta de este tipo, probablemente hay aspectos muy criticables, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es tener en cuenta, observar lo que han aportado, ¿no? Lo que han aportado. Sí, sí. Y eso se ha confirmado porque han permanecido, hay aportaciones que han Sí, hecho sí, estas sí. viviendas, por ejemplo, que han permanecido en el tiempo y que se ha confirmado como avances, ¿no? Lo de las escaleras, bueno, pues probablemente también es un juego plástico y bueno, pues pero no entiendo la crítica, Es que queda pero muy bien, las escaleritas quedan muy bien en el dibujito. sí, Claro, en el dibujito quedan muy monas, pero vamos, en la vida real, las escaleritas... Bien. Sí. Perdón, Si me Fernando. permitís apostillar muy brevemente Sí. sobre este asunto. Todos entendemos lo que usted dice y además utiliza los diminutivos con un tono despectivo. Pero también tiene que pensar, Sí, bueno, esto es muy conocido por todos, ¿verdad? Frida sufrió un accidente muy grave sí, sí. y con el tiempo eso y otros problemas físicos generó enormes problemas de movilidad en Frida y enormes dolores, etc. Pero en el momento en el que se construyen estas casas esto no es así. Usted tiene que pensar también que esta arquitectura tan ideologizada, tan directa, tan industrial, tan tan ejemplar en el sentido de que Sí, se sí. muestra a la gente un nuevo modo de vivir, está llena de poesía.
Y esa escalerita que usted trata tan despectivamente, que parte del estudio de Frida, llega a la terraza, cruza esa pasarelita y llega al dormitorio de Diego, Sí. es pura poesía y puro erotismo. Uy, sí, sí, pero tampoco... A ver, Ella era muy joven, volaba sí, sobre pero esa Diego no escalera. era un atleta. Diego no. Diego no Diego era un no. atleta. Diego estaba en su cama como un gran sapo, pero ella volaba directamente por la escalera. Y ahí hay toda una cuestión poética, erótica, delicada. Si entramos en la poesía, La pobre Frida. si entramos en la poesía se lo compro, hago. En la poesía y en la juventud. Sí, sí. En la poesía y en la juventud. Sí. Había otra cosa. No, Y lo luego- único que... no, para guardar un orden. Lo único que todo esto me evocó, esta vivienda me evocó a las Case Study Houses. Como comentaste que ellos venían de Estados Unidos, no sé si pueden haber tenido que trabajar allí. No, porque son posteriores. Ah, son muy... Sí, sí, sí.